¿Por qué Florence Scovel Shinn escribió la misma advertencia 100 veces en sus diarios personales? ¿Por qué repitió el mismo aviso en cada conferencia durante 15 años? ¿Y por qué, a pesar de advertir tanto, veía a las mismas personas bloqueando completamente sus manifestaciones, haciendo exactamente aquello que ella les rogaba que no hicieran? Si tus afirmaciones no funcionan, si tu prosperidad no llega, si sientes que hay un muro invisible entre tú y la abundancia, prepárate, porque lo que voy a revelar ahora fue el error más común que Florence documentó en 2 décadas de trabajo. Y probablemente estás cometiendo ese error en este mismo momento, sin darte cuenta. Florence no advirtió 100 veces por exageración. Ella advirtió 100 veces porque vio a 100 personas perderlo todo por causa de esto. Voy a contarte 3 historias reales. 3 personas que Florence atendió personalmente. 3 destinos completamente diferentes. Y al final, vas a entender por qué solo una de esas personas manifestó todo lo que quería, mientras que las otras 2 bloquearon absolutamente todo. Marzo de 1924. Ciudad de México. Una mujer llamada Guadalupe, Lupita, busca a Florence desesperada. 42 años. Viuda hace 3 hijos pequeños. Sin dinero. A punto de perder su hogar. Lupita había descubierto las enseñanzas de Florence 6 meses antes. Había leído El juego de la vida. Había comenzado a hacer afirmaciones. Y en los primeros meses, pequeños milagros sucedieron. Una clienta antigua regresó. Un pago atrasado llegó. Nada grande, pero suficiente para mantener la esperanza. Pero entonces, todo se detuvo. Simplemente se detuvo. Como si hubieran cerrado la llave del agua. Ninguna afirmación funcionaba más. Ninguna manifestación llegaba. Y la fecha del desalojo se aproximaba. Florence miró a Lupita a los ojos e hizo una pregunta que cambiaría todo. Una pregunta simple. Una pregunta que reveló el bloqueo total. Lupita, cuando haces afirmaciones de prosperidad por la mañana, ¿qué haces justo después? Lupita respondió orgullosa. Salgo a buscar trabajo. Toco todas las puertas. No me quedo sentada esperando. Yo hago mi parte. Y fue en ese momento que Florence dijo las palabras que Lupita nunca olvidaría. No estás haciendo tu parte. Estás anulando tus afirmaciones. Lupita no entendió. ¿Cómo así? ¿La acción no era necesaria? ¿Florence no enseñaba que afirmar sin actuar era fe vacía? Florence explicó. Existe la acción intuitiva y existe la acción desesperada. La acción intuitiva viene de dentro, como un impulso natural, sin esfuerzo. La acción desesperada viene del miedo, de la duda, de no confiar en que la afirmación ya está trabajando. Y entonces Florence reveló el error fatal. El error que lo bloquea todo. El error que ella advirtió 100 veces. Lupita, cuando haces afirmaciones por la mañana y sales desesperada a buscar trabajo, el universo lee eso como falta de fe. Estás diciendo 2 cosas opuestas. Por la mañana dices, confío, lo dejo en las manos de Dios. Por la tarde dices, no confío, voy a resolverlo sola. Y el universo no responde a mensajes dobles. Él paraliza. Él espera que te decidas de verdad. Ese es el bloqueo total. Afirmar y dudar. Declarar y negar. Soltar y aferrarse. Florence llamaba a esto vibración dividida. Y la vibración dividida no manifiesta nada. Ella congela todo. Florence abrió su diario. Se lo mostró a Lupita. Página tras página con la misma frase subrayada. La duda disfrazada de prudencia. Es el asesino silencioso de la manifestación. Lupita leyó aquello y comenzó a llorar, porque se reconoció.
Ella hacía afirmaciones por la mañana con fervor, pero en el fondo, ella no confiaba de verdad. Ella mantenía un salvavidas. Ella corría tras él. Ella vivía en modo supervivencia, no en modo fe. Y Florence dijo algo que cambió todo. Lupita, necesitas elegir. O confías en la afirmación y actúas solo cuando sientas un impulso genuino. O dejas de afirmar y asumes que vas a resolverlo todo sola. Pero no puedes hacer las dos cosas, porque las dos al mismo tiempo es bloqueo total, es puerta cerrada, es nada manifestado. Florence entonces enseñó el protocolo de reversión del bloqueo. 3 etapas. Simples, directas, poderosas. Primera etapa, admitir la duda, en voz alta. Lupita, repite conmigo. Yo dudé. Yo fingí confiar, pero no confié de verdad. Yo afirmé con la boca, pero negué con las acciones. Lupita repitió, y algo se rompió dentro de ella. Una tensión, una cuerda estirada de más. Ella sintió alivio. Segunda etapa, afirmar el perdón de la duda. Florence enseñó, yo me perdono por dudar. Yo libero toda vibración de desconfianza. Yo elijo ahora confiar completamente. Lo que es mío ya está en camino. Tercera etapa, la más difícil, la prueba de la fe. Florence dijo, Lupita, vas a volver a casa y no vas a hacer nada por 3 días. Nada de buscar empleo, nada de correr tras él. Vas a afirmar por la mañana, agradecer por la noche y vivir el día. Si alguna intuición viene, actúas. Si ninguna viene, descansas. 3 días de fe pura, sin salvavidas. Lupita entró en pánico. ¿3 días sin hacer nada? ¿Con la fecha del desalojo llegando? Pero Florence fue firme. Es exactamente por eso que tus afirmaciones no funcionan. No confías. Y mientras no confíes de verdad, nada va a moverse. Lupita aceptó. Volvió a casa. Y comenzó los 3 días más difíciles de su vida. Día 1. Lupita se despertó e hizo sus afirmaciones. Confío en la mano de Dios. Mi prosperidad está garantizada. Está consumado. Después, se quedó en casa. Limpió. Jugó con sus hijos y luchó contra la voz en su cabeza que gritaba, «Ve a buscar empleo, ve a hacer algo». Pero ella se mantuvo firme. Ella eligió confiar. Día 2. La ansiedad empeoró. Lupita se despertó con el corazón acelerado. Afirmó nuevamente. Pero la voz de la duda estaba más alta. Eres irresponsable. Tus hijos van a pasar hambre. Estás siendo ingenua. Aún así, Lupita no salió de casa. Ella recordó las palabras de Florence. Duda disfrazada de prudencia. Ella reconoció que aquella voz no era sabiduría, era miedo. Y ella eligió no obedecer al miedo. Y entonces, al final del día 2, algo sucedió. La vecina tocó a la puerta. Una mujer que Lupita apenas conocía. Y dijo algo inusitado. Lupita, soñé contigo ayer. Y en el sueño, una voz me dijo que te ofreciera trabajo. Tengo una tienda de costura. Necesito ayuda. ¿Aceptas? Lupita aceptó. Comenzó al día siguiente. ¿El salario? Exactamente el valor que faltaba para pagar la casa. Y aún sobraba. Pero la historia no termina ahí. 3 meses después, la dueña de la tienda enfermó y ofreció sociedad a Lupita. 6 meses después, Lupita era dueña de la mitad del negocio. 2 años después, ella tenía 3 tiendas. Y todo comenzó cuando ella paró de dudar, disfrazando la duda de prudencia. Cuando ella eligió confiar de verdad. Cuando ella alineó la boca con la acción. La declaración con la vibración. Florence documentó eso en el diario en abril de 1924.
Catalina fue la 12ª persona que logró revertir el bloqueo total ese año. Pero no todos lo consiguieron. Voy a contarte ahora la historia de alguien que no pudo lograrlo. Y necesitas escuchar esto, porque podrías estar haciendo exactamente lo mismo. Agosto de 1925. Un hombre llamado Roberto busca a Florence. 51 años, contador, empleo estable. Pero atorado. Atorado en el trabajo, atorado en el matrimonio, atorado en la vida. Él quería libertad. Quería cambiarse de ciudad. Quería empezar de nuevo. Roberto tenía dinero ahorrado. No mucho, pero suficiente para 6 meses. Tenía contactos en otra ciudad. Tenía una vacante esperándolo. Todo alineado, todo listo. Pero no conseguía dar el paso. Algo lo retenía. Florence escuchó todo y percibió el patrón inmediatamente. Roberto hacía afirmaciones de cambio, pero no se movía. Él afirmaba libertad, pero no soltaba la prisión. Vibración dividida. Bloqueo total. Florence preguntó: «Roberto, ¿por qué no dejas el empleo actual y te vas para la nueva ciudad?» Y Roberto dio la respuesta clásica. La respuesta que Florence ya había escuchado 50 veces. «Necesito tener la certeza. Necesito garantizar que va a funcionar. No puedo dejar todo y arriesgarme». Florence respiró profundo y dijo las palabras duras que él necesitaba escuchar. «Roberto, tú no quieres cambio. Tú quieres garantía. Y la garantía no existe en el reino de la manifestación. La manifestación exige fe. Y la fe exige un salto. Estás pidiendo que el universo te dé la certeza antes de que tú confíes. Pero el universo solo te da la certeza después de que tú confías. Invertiste el orden y por eso estás parado hace años». Roberto quedó en silencio. Aquello dolió. Dolió porque era verdad. Florence continuó: «El error que bloquea todo no es dudar. Duda todo, el mundo tiene. El error es hacer afirmaciones como si confiaras, pero actuar como quien duda. Es hablar de prosperidad, pero vivir aferrado a la escasez. Es declarar libertad, pero rehusarse a salir de la prisión. ¿Sabes cuántas veces he visto esto? 100. 100 personas haciendo exactamente lo que tú estás haciendo. ¿Y sabes cuántas manifestaron? Ninguna. Porque el universo no responde a palabras. Él responde a vibración. Y tu vibración está gritando: «No confío». Roberto salió de la consulta abatido. Él prometió cambiar, prometió confiar, prometió dar el salto. Florence anotó en el diario: «Roberto necesita elegir entre seguridad y manifestación. No se pueden tener los dos». 3 meses después, Roberto volvió, aún en el mismo empleo, aún en la misma ciudad, aún aprisionado. Él había intentado hacer afirmaciones todos los días, pero no se había movido y nada había cambiado. Florence preguntó: «¿Por qué no te fuiste?» Roberto respondió: «Porque aún no he recibido la señal clara. Estoy esperando la confirmación». Y Florence dijo algo que él nunca olvidó: «Nunca vas a recibir la señal clara antes de moverte. La señal clara viene después del primer paso de fe. Estás esperando que Dios te cargue, pero Dios está esperando que tú camines. Y mientras esperas, envejeces en la prisión». Roberto no volvió más. Florence anotó en el diario en diciembre de 1925: «Roberto eligió la seguridad, perdió la manifestación». 5 años después, Florence supo que Roberto había muerto aún en el mismo empleo, aún en la misma ciudad. Él llevó la afirmación a la tumba.
pero nunca dejó que la afirmación se manifestara, porque él nunca dio el salto. Él nunca eligió confiar de verdad. Esta historia es dura, pero necesitas escucharla. Porque tal vez tú seas Roberto, tal vez estés haciendo afirmaciones de cambio, pero no moviéndote, haciendo afirmaciones de prosperidad, pero aferrado a la escasez, haciendo afirmaciones de libertad, pero eligiendo la prisión segura. Y si es así, estás bloqueando todo, completamente, totalmente. Ahora, calma, porque la parte más importante viene ahora, porque existe una tercera persona. Una historia que Florence documentó en 1929. Y esa historia muestra el camino. Enero de 1929. Una joven de 23 años llamada Margarita llega al consultorio de Florence. Ella no tenía nada. Literalmente nada. Dormía en el sillón de una prima, comía una vez al día, usaba ropas donadas. Cero dinero, cero perspectiva. Pero Margarita tenía una cosa que Guadalupe tardó meses en desarrollar, y Roberto nunca tuvo. Margarita tenía fe absoluta, no una fe forzada, no una fe fabricada, una fe natural, como si ella simplemente supiera que todo iba a salir bien. Florence quedó intrigada. Ella había visto mucha gente desesperada, pero Margarita no estaba desesperada. Ella estaba calma, tranquila, como si ya hubiese recibido todo, aún sin tener nada. Florence preguntó: «Margarita, ¿por qué viniste hasta mí?» Margarita respondió con simplicidad desconcertante: «Vine porque sentí que debía venir. No sé por qué, solo sentí». Esa respuesta cambió todo en la mente de Florence, porque ella reconoció allí lo que ella siempre enseñaba, pero rara vez veía: acción intuitiva, pura. Margarita no vino por desesperación, no vino porque calculó. Ella vino porque sintió. Y cuando uno actúa por lo que siente, no por lo que teme, el universo se mueve. Florence decidió hacer un experimento. Ella le enseñó a Margarita el mismo protocolo que le había enseñado a decenas de personas, pero con Margarita había algo diferente. Florence sintió que esta vez iba a funcionar completamente. El protocolo era simple: hacer afirmaciones por la mañana, agradecer por la noche y durante el día hacer solo lo que la intuición pidiera. Nada de forzar, nada de perseguir, nada de salvavidas. Fe pura por 7 días. Margarita escuchó todo y simplemente dijo: «Está bien, lo hago». Sin preguntas, sin dudas, sin pero y sí. «Está bien, lo hago». Florence anotó en el diario: «Margarita tiene la vibración más limpia que he visto. Ella va a manifestar rápido». Y manifestó. Día 1. Margarita se despertó en el sillón de la prima. Hizo afirmaciones en voz baja para no despertar a nadie. Agradeció y salió a caminar. Sin destino, solo anduvo. Sintió ganas de entrar en una librería. Entró. Sintió ganas de tomar un libro específico. Lo tomó. Y al tomarlo, chocó con una mujer. La mujer se llamaba Dorotea, 52 años, viuda, dueña de una pensión. Y ella estaba buscando a alguien para ayudar a administrar el lugar. Alguien joven, confiable, dispuesta. Ella miró a Margarita y sintió algo. Le ofreció el trabajo allí mismo, con vivienda incluida y salario. Margarita aceptó. Empezó al día siguiente. Salió del sillón de la prima y se fue a vivir a la pensión. Día 7. Margarita volvió a ver a Florence para contar. Florence no se sorprendió. Ella había visto la vibración de Margarita. Ella sabía que iba a suceder rápido. Pero lo que Florence no
Esperaba. Era lo que Margarita dijo a continuación. Margarita contó que durante la semana ella no había sentido ansiedad ninguna. 0. Ella simplemente confió. Y todas las veces que sentía un impulso, ella actuaba. Y todas las veces que no sentía nada, ella descansaba. Sin culpa, sin exigencia, sin miedo. Y Florence hizo la pregunta que revelaría todo. Margaret, ¿cómo le hiciste para no dudar? Margaret se quedó pensando un momento y dijo algo que Florence escribiría en letras grandes en su diario. No lo logré. No dudar. Dudé varias veces, pero no dejé que la duda mandara. Sentía la duda, pero hacía mis afirmaciones aún así. Reconocía el miedo, pero confiaba aún así. No es que no tuviera dudas, es que no obedecía a la duda. Esa respuesta fue un punto de inflexión en la comprensión de Florence sobre la manifestación. Hasta entonces, Florence pensaba que el bloqueo venía de la duda, pero Margaret demostró que no. El bloqueo no viene de sentir duda. El bloqueo viene de obedecer a la duda. Puedes sentir miedo y aún así confiar. Puedes sentir incertidumbre y aún así hacer tus afirmaciones. Puedes tener la voz de la duda gritando y aún así elegir actuar por la fe. El problema nunca fue sentir. El problema siempre fue obedecer. Florence rehizo toda la anotación del diario. La nueva verdad estaba clara. La duda disfrazada de prudencia es el asesino silencioso de la manifestación. Pero no es tener duda lo que mata. Es obedecer a la duda lo que mata. Margaret siguió trabajando en la pensión. 6 meses después, Lupita le ofreció sociedad. 1 año después, Lupita se mudó a casa de su hija y dejó la pensión entera para que Margaret la administrara. 3 años después, Margaret era dueña del edificio. Y todo empezó cuando ella eligió no obedecer a la duda. Cuando ella reconoció que la duda es normal, pero la confianza es una elección. Florence acompañó a Margaret por años y anotó en el diario en 1935. Margaret entendió lo que pocos entienden. La fe no es ausencia de duda. La fe es confianza, a pesar de la duda. Ahora lo entiendes. 3 personas, 3 historias, 3 resultados. Guadalupe bloqueó todo por meses, pero cuando descubrió el error, lo revirtió y manifestó. Roberto bloqueó todo por años y nunca revirtió. Margaret nunca bloqueó, porque entendió desde el inicio que la duda no es el problema. Obedecer a la duda es el problema. ¿Y tú? ¿Cuál de las 3 eres? ¿Eres Guadalupe, que está bloqueando, pero puede revertir? ¿Eres Roberto, que está atrapado en la seguridad y rechaza el salto? ¿O eres Margaret, que siente miedo, pero elige la confianza? Guarda esto, porque ahora te voy a mostrar los 5 señales de que estás bloqueando todo. Y si reconoces 3 o más, necesitas aplicar el protocolo de reversión urgente. Primer señal, haces afirmaciones, pero no actúas según tus intuiciones. Sientes un impulso para llamar a alguien, para ir a algún lugar, para hacer algo. Pero lo ignoras. Piensas que es solo la mente, pero no lo es. Es el universo intentando guiarte, y cuando lo ignoras, bloqueas la manifestación. Florence decía que la intuición es el lenguaje de la mano de Dios, e ignorar la intuición es descolgar el teléfono cuando la mano de Dios está llamando. Haces afirmaciones. La mano de Dios responde, pero tú no atiendes. Y ahí te quejas de que la mano de Dios no responde. Segundo señal, mantienes un salvavidas. 2 salvavidas, 3 salvavidas. Haces afirmaciones de prosperidad,
pero guardas dinero con miedo a que te falte. Haces afirmaciones de la mano de Dios, pero trabajas en 3 empleos porque no confías. Hablas de fe, pero vives en modo supervivencia total. El salvavidas es la duda disfrazada de sabiduría. Y mientras tengas el salvavidas activo, el plan A de la fe no se manifiesta, porque el universo solo entra donde hay espacio de confianza. Y el salvavidas ocupa todo el espacio. Tercer señal. Haces afirmaciones e inmediatamente piensas en cómo va a suceder. Quieres saber el camino antes de dar el paso. Quieres ver el mapa completo antes de confiar. Y mientras exiges el mapa, te quedas parado. Florence enseñaba que no necesitas saber el cómo. Solo necesitas saber quién. ¿Y quién es la mano de Dios? El cómo es responsabilidad de Él, no tuya. Tu responsabilidad es confiar y moverte. Cuando sientas el impulso. Cuarto señal. Le cuentas tus afirmaciones a personas negativas y dejas que planten la duda. Compartes tu sueño con quien no tiene fe. Y cuando ellos dicen, eso no va a funcionar, tú les crees y matas la semilla antes de que brote. Florence advirtió decenas de veces. No eches perlas a los cerdos. No compartas afirmaciones sagradas con mentes escépticas, porque el escepticismo es contagioso y cuando lo dejas entrar, contamina tu fe. Quinto señal. Desistes antes del milagro. Haces afirmaciones por 1 semana, 2, 3. Nada sucede. Y te detienes. Concluyes que no funciona. Pero la verdad es que te detuviste exactamente cuando iba a funcionar. Florence documentó esto varias veces. La mayoría de las manifestaciones suceden entre el día 15 y 21. Pero la mayoría de las personas desisten en el día 10. Se detienen 3 pasos antes de la línea de llegada. Y nunca saben lo cuán cerca estaban. Si reconociste 3 o más de estas señales, estás bloqueando todo. Pero calma, porque ahora viene el protocolo completo de reversión. El mismo que Florence enseñó a Guadalupe. El mismo que podría haber salvado a Roberto. El mismo que Margaret hizo naturalmente. Protocolo de reversión del bloqueo total. 7 días, 7 etapas. Compromiso absoluto. Día 1. ¿Admitir el bloqueo? Siéntate. Respira 3 veces. Y di en voz alta. He bloqueado mis manifestaciones. He dudado disfrazando de prudencia. He hecho afirmaciones con la boca, pero he negado con las acciones. Lo reconozco ahora. Día 2. Perdonarte a ti mismo. El bloqueo vino del miedo, no de la maldad. Estabas intentando protegerte, pero la protección excesiva es prisión. Di en voz alta. Me perdono por dudar. Me libero de la culpa. Elijo ahora confiar. Día 3. Afirmar limpieza. Florence enseñaba que la vibración dividida necesita ser limpiada, como limpiar una herida antes de curar. Di en voz alta. Limpio toda duda de mi campo energético. Libero todo miedo de mi subconsciente. Abro espacio para la fe pura. Día 4. Afirmar confianza. Ahora plantas la nueva semilla. Di en voz alta. Confío completamente en la mano de Dios. Lo que es mío ya está en camino. No necesito saber cómo. Solo necesito saber que está hecho. Está consumado. Día 5. Prueba de la intuición. Durante 24 horas, haces todo lo que sientas un impulso genuino de hacer, incluso si no tiene sentido lógico. ¿Sentiste ganas de llamar a alguien? Llama. ¿Sentiste ganas de ir a algún lugar? Ve, sin cuestionar. Solo confía. Día 6. Prueba del descanso. Durante 24 horas,
No haces nada que no sientas un impulso de hacer. Incluso si la lógica dice que deberías. ¿No sentiste ganas de salir? Quédate en casa. ¿No sentiste impulso de trabajar en algo? Descansa. Confía en que el universo está trabajando por ti. Día 7. Gratitud anticipada. Agradeces como si ya hubieras recibido. No un gracias futuro, un gracias presente. Di en voz alta. Agradezco por la manifestación que ya está realizada. Celebro la provisión que ya llegó. Recibo ahora con alegría. 7 días, 7 etapas, y al final, el bloqueo estará roto. La vibración dividida estará limpia, y el camino estará abierto. Pero hay algo que necesitas saber. Algo que Florence reveló solo a sus alumnos más cercanos. Algo que anotó en su diario en 1938, 2 años antes de partir. Estaba enferma. Los médicos le habían dado 6 meses de vida. Y Florence estaba haciendo exactamente lo que enseñaba. Haciendo afirmaciones de sanación. Confiando. Pero la duda era fuerte. Porque el dolor era real. Los síntomas eran reales. Y cada día se despertaba sintiendo el cuerpo débil. Y fue en ese momento que Florence aprendió la lección final sobre el bloqueo. La lección que nunca había enseñado antes. La lección que lo cambió todo. Ella escribió en su diario: he descubierto algo. La duda no es la enemiga. La duda es una prueba. Cuando hago afirmaciones de sanación y siento duda, no es el universo bloqueándome. Es el universo preguntándome: ¿realmente confías? Y cada vez que elijo confiar a pesar de la duda, mi fe se hace más fuerte. Esa fue la revelación final de Florence. La duda no es un obstáculo. La duda es entrenamiento. Cada vez que sientes duda y eliges fe, estás fortaleciendo el músculo de la confianza. Cada vez que sientes miedo y actúas, aún así, estás probando al universo que vas. En serio. Florence vivió 4 años más de lo que los médicos predecían. Y cuando partió, fue en paz. Porque había aprendido la última lección. La fe no es nunca dudar. La fe es siempre elegir confianza, a pesar de la duda. ¿Y tú? ¿Estás listo para elegir? Has llegado hasta aquí. Has escuchado las 3 historias. Has visto las 5 señales. Has recibido el protocolo de 7 días. Ahora, la pregunta es, ¿vas a aplicar o solo vas a mirar? Porque información sin aplicación es entretenimiento. Y yo no estoy aquí para entretenerte. Yo estoy aquí para transformarte. Y la transformación exige decisión. Decisión de dejar de obedecer a la duda. Decisión de empezar a confiar de verdad. Si este video te ha revelado algo profundo, si has reconocido que estabas bloqueando tus manifestaciones, existe una forma poderosa de honrar este conocimiento. Florence enseñaba la ley de la circulación. Todo lo que circula se multiplica. Todo lo que se estanca se evapora. Acabas de recibir una enseñanza que Florence alertó 100 veces. Una enseñanza que puede desbloquear todo en tu vida. Y cuando un conocimiento espiritual profundo llega hasta ti, honrar ese conocimiento es parte de la manifestación. El súper gracias aquí abajo. No es sobre mí. Es sobre ti, activando la ley de la circulación. Es tú diciéndole al universo: yo valoro la sabiduría que he recibido. Y cuando tú valoras, el universo te envía más. Cuando tú circulas, el universo multiplica. Cuando tú honras, el universo bendice. Como la mano de Dios, cada contribución aquí ayuda a este canal a continuar rescatando las enseñanzas auténticas de Florence. No la versión diluida,
No la versión comercial, la versión real. La verdad que ella alertó 100 veces. Y tú no eres solo un espectador. Tú eres guardián de esta sabiduría. Hazte parte de quien la difunde. Y ahora, el último paso. Compromiso público. Porque Florence enseñaba que las afirmaciones públicas tienen 3 veces más poder. Cuando declaras frente a testigos, incluso virtuales, activas fuerzas espirituales más profundas. Así que comenta aquí abajo exactamente esto. Yo dejo de obedecer a la duda. No necesitas explicar, no necesitas justificar. Solo esas 6 palabras. Yo dejo de obedecer a la duda. Esta afirmación pública va a crear una ola energética. Y cuando veas a otras personas haciendo la afirmación junto contigo, vas a sentir la fuerza colectiva. 100 personas haciendo esta afirmación juntas tiene el poder de romper bloqueos ancestrales. Sé una de esas 100. Estás en el momento exacto que necesitas estar. Has visto hasta aquí porque tu alma sabía que necesitaba este mensaje. Florence alertó 100 veces para que llegara hasta ti hoy. No lo desperdicies. No lo dejes pasar. No seas Ricardo, que escuchó pero no aplicó. Sé Guadalupe, Lupita, que reconoció el error y lo revirtió. O mejor aún, sé Margarita, que entendió desde el principio que la duda no es el problema. Obedecer a la duda es el problema. Los próximos 7 días van a definir si continúas bloqueado o si finalmente desbloqueas todo. El protocolo está en tus manos. El conocimiento está en tu mente. La decisión está en tu corazón. Tú eliges seguridad o manifestación, prisión confortable o libertad aterradora, duda obedecida o fe elegida. Florence alertó 100 veces. Yo alerté una. No se necesita más. Ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora solo hazlo. Está consumado.